Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar la vida de uno de los personajes más influyentes y fascinantes de la historia, Julio César. Acompáñanos en este viaje desde su nacimiento hasta su trágica muerte en los idus de marzo. Los primeros años de Julio César. Cayo Julio César nació el 12 de julio del año 100 a.C. en Roma, en el seno de la gens Julia, una familia patricia de gran linaje. Aunque su familia no era particularmente rica ni poderosa en ese momento, César tenía grandes ambiciones. Desde joven, César mostró una inteligencia notable y una gran ambición. Fue educado por los mejores maestros de Roma, recibiendo una formación en retórica, filosofía y derecho. A los 16 años, César perdió a su padre y tuvo que asumir el rol de cabeza de familia. Durante este tiempo, Roma estaba en crisis, con las luchas entre los populares y los optimates. César, siendo sobrino de Mario, se alineó con los populares. En el año 84 a.C., César se casó con Cornelia, la hija de un influyente político aliado de Mario. Este matrimonio fortaleció sus vínculos con los populares, pero también lo puso en peligro cuando Sila, líder de los optimates, tomó el poder. Cuando Sila exigió que César se divorciara de Cornelia, él se negó y tuvo que huir de Roma para salvar su vida. Durante este exilio, sirvió en el ejército en Asia y Cilicia, donde comenzó a forjar su carrera militar. Ascenso político. Después de la muerte de Sila, César regresó a Roma y comenzó su carrera política en serio. En el 69 a.C., César fue elegido cuestor y enviado a Hispania Ulterior. Allí, demostró su capacidad administrativa y militar, ganándose el respeto de sus soldados y superiores. Este cargo le proporcionó una valiosa experiencia y lo introdujo en el mundo de la política y la administración romana. En el 65 a.C., César fue elegido edil. En este cargo, organizó espectáculos y juegos públicos que le ganaron gran popularidad entre el pueblo. Aunque esto lo endeudó considerablemente, también aumentó enormemente su popularidad. César utilizó esta posición para establecer relaciones importantes y fortalecer su base de apoyo en Roma. En el 63 a.C., César fue elegido Pontifex Maximus, el sumo sacerdote de Roma. Este cargo no solo le otorgó un gran prestigio religioso, sino que también le permitió acceder a recursos y conexiones importantes. Su elección a este puesto fue vista como un movimiento audaz, dado su joven edad y la competencia feroz por el cargo. En el 62 a.C., César fue elegido pretor, y al año siguiente, fue designado gobernador de la provincia de Hispania Ulterior. Durante su mandato, mostró su talento militar al someter a las tribus rebeldes y mejorar la administración provincial. Sus éxitos en Hispania le valieron el derecho a celebrar un triunfo, aunque finalmente optó por renunciar a esta ceremonia para perseguir el cargo de cónsul. A su regreso a Roma, César formó una alianza política conocida como el primer triunvirato en el 60 a.C. junto a Pompeyo y Craso. Esta alianza informal fue un pacto de poder que les permitió controlar la política romana. César, Pompeyo y Craso unieron sus fuerzas para contrarrestar el poder del Senado y asegurar sus propios intereses. Pompeyo aportó su prestigio militar, Craso su inmensa riqueza, y César su carisma político. En el 59 a.C., gracias al apoyo del triunvirato, César fue elegido cónsul. Durante su consulado, implementó una serie de reformas que beneficiaron tanto a sus aliados como al pueblo romano. Estas reformas incluyeron la redistribución de tierras a los veteranos y la reestructuración de las deudas, lo que aumentó su popularidad entre los ciudadanos comunes. Sin embargo, sus reformas también generaron controversia y oposición dentro del Senado. A pesar de la resistencia, César utilizó su habilidad política para superar estos obstáculos, demostrando su capacidad para manejar tanto la diplomacia como la confrontación directa. A medida que su popularidad crecía entre el pueblo, también aumentaba la preocupación entre los senadores conservadores, quienes veían en César una amenaza a la tradicional estructura de poder de la República Romana. La tensión entre César y el Senado se convirtió en un elemento central de la política romana. Después de su consulado, César fue nombrado gobernador de la Galia Cisalpina e Ilírico, y poco después de la Galia Transalpina.
Este nombramiento marcó el inicio de una nueva fase en su carrera. En el 58 a.C., César asumió el cargo de gobernador de la Galia Cisalpina, la Galia Transalpina y el Ilírico. Esta posición le otorgó el mando sobre varias legiones y una gran autonomía para llevar a cabo sus planes. César aprovechó su nuevo cargo para consolidar su poder y preparar el terreno para sus futuras campañas militares. Su objetivo era expandir el territorio romano y aumentar su propia riqueza y prestigio. Campañas en la Galia. La Galia estaba habitada por una variedad de tribus celtas que a menudo estaban en conflicto entre sí. César vio en esta región no solo una oportunidad para obtener gloria y riqueza, sino también una forma de asegurar la seguridad de Roma. El primer desafío de César fue enfrentar a los helvecios, una tribu que había iniciado una migración masiva hacia territorio romano. César interceptó y derrotó a los helvecios en la batalla de Bibracte, asegurando su primera gran victoria en la Galia. Después de los helvecios, César se enfrentó a Ariovisto, un rey germano que había cruzado el Rin y se había asentado en la Galia. En la batalla de los Vosgos, César derrotó a Ariovisto, consolidando su control sobre la región y mostrando su destreza militar. Con las victorias iniciales, César comenzó a consolidar su poder en la Galia, enfrentándose a varias tribus y extendiendo su dominio. En el 57 a.C., César se enfrentó a la Confederación de Tribus Belgas, considerada una de las más feroces de la Galia. En la batalla del Sabis, sus legiones lograron una victoria decisiva, subyugando a las tribus belgas y asegurando el norte de la Galia. César continuó su avance hacia el oeste, enfrentándose a tribus como los Veneti en la costa atlántica. Utilizando una combinación de fuerza naval y terrestre, logró derrotar a los Veneti, asegurando el control sobre las rutas marítimas. A pesar de sus victorias, las tribus galas continuaron resistiendo. En el 54 a.C., César enfrentó una gran rebelión liderada por los eburones bajo Ambiorix. Esta rebelión resultó en la pérdida de una legión romana, demostrando que la conquista de la Galia aún estaba lejos de ser completa. En un movimiento audaz, César decidió invadir Britania en el 55 y 54 a.C. Aunque no logró una conquista permanente, estas expediciones demostraron la ambición de César y expandieron la influencia romana más allá del continente. En el 52 a.C., Vercingetorix, un noble de la tribu de los arvernos, unió a las tribus galas en una gran rebelión contra el dominio romano. Vercingetorix implementó una estrategia de tierra quemada, destruyendo sus propias aldeas y cultivos para evitar que los romanos se aprovisionaran. Esto obligó a César a mantener un suministro constante y a realizar marchas forzadas. La primera gran confrontación fue en Gergovia, la fortaleza de Vercingetorix. César sufrió una derrota, una de las pocas en su carrera, y tuvo que retirarse. Sin embargo, esto no lo detuvo. La batalla decisiva tuvo lugar en Alesia. César rodeó la fortaleza con una doble línea de fortificaciones, sitiando a Vercingetorix y su ejército. A pesar de los esfuerzos de los galos por romper el sitio, César logró una victoria decisiva. Vercingetorix se rindió, marcando el fin de la resistencia organizada en la Galia. Las campañas en la Galia no solo aseguraron vastos territorios para Roma, sino que también consolidaron el poder y la reputación de César. Las campañas en la Galia resultaron en un inmenso botín y la captura de miles de galos como esclavos, lo que enriqueció tanto a César como a sus legiones. César documentó sus campañas en su obra, Comentarios sobre la Guerra de las Galias. Este texto no solo sirvió como propaganda, sino que también ofreció una visión detallada de sus tácticas y estrategias militares. Las victorias de César aumentaron su prestigio, pero también generaron preocupación en Roma. Los senadores, liderados por Pompeyo, temían su creciente poder e influencia. Guerra Civil. Con sus victorias en la Galia, César acumuló gran poder y riqueza, lo que generó recelos en Roma. En el año 49 a.C., el Senado romano, influenciado por Pompeyo, ordenó a Julio César disolver su ejército y regresar a Roma como ciudadano privado. César, viendo esto como una amenaza a su poder y seguridad, tomó una decisión audaz. César cruzó el río Rubicón con sus legiones, pronunciando la famosa frase,
alea iacta est, la suerte está echada. Este acto de desafío marcó el inicio de la guerra civil. César avanzó rápidamente hacia Roma, enfrentándose a poca resistencia. Pompeyo y muchos senadores huyeron a Grecia, dejando a César en control de la ciudad. Una vez en Roma, César buscó consolidar su poder implementando varias reformas y asegurando el apoyo del pueblo. Sin embargo, sabía que para asegurar su dominio total, tendría que enfrentar a Pompeyo y sus fuerzas. La campaña en Grecia y la batalla de Farsalia. Con Italia bajo su control, César se dirigió a Grecia para enfrentarse a Pompeyo y el ejército senatorial. En el año 48 a.C., César desembarcó en Grecia con sus legiones. La campaña fue difícil debido a la escasez de suministros y la feroz resistencia de las fuerzas de Pompeyo. Ambos bandos se prepararon para una confrontación decisiva. Pompeyo, con un ejército superior en número, confiaba en su capacidad para derrotar a César. Sin embargo, César, conocido por su ingenio y tácticas brillantes, estaba listo para desafiar las probabilidades. El 9 de agosto del 48 a.C., las dos fuerzas se enfrentaron en la batalla de Farsalia. A pesar de estar en inferioridad numérica, César utilizó estrategias superiores y la lealtad de sus veteranos para obtener una victoria decisiva. Pompeyo huyó de la batalla, buscando refugio en Egipto. La persecución y muerte de Pompeyo. Derrotado en Farsalia, Pompeyo buscó refugio en Egipto, pero su destino ya estaba sellado. Cuando Pompeyo llegó a Egipto, fue traicionado y asesinado por los cortesanos del joven faraón Ptolomeo XIII, quienes buscaban ganarse el favor de César. César llegó a Egipto poco después y, al enterarse de la muerte de Pompeyo, mostró un profundo desagrado. Aunque Pompeyo era su enemigo, César respetaba su dignidad como romano. Durante su estancia en Egipto, César se involucró en la política local, apoyando a Cleopatra en su lucha por el trono contra su hermano Ptolomeo XIII. Esta alianza culminó en una relación amorosa que dejó una huella duradera en la historia. Campañas en el este y África. Con Pompeyo muerto y Egipto estabilizado, César volvió su atención a las fuerzas restantes del Senado y sus aliados en el este y África. En el año 47 a.C., César se dirigió a Asia Menor para enfrentar al rey Farnaces II del Ponto, quien había aprovechado la guerra civil para expandir su territorio. En la batalla de Selah, César obtuvo una rápida victoria, famosa por su mensaje: Veni, vidi, vici, vine, vi, vencí. En el 46 a.C., César enfrentó a las fuerzas senatorialistas en África, comandadas por Metelo Escipión y el rey Jubei de Numidia. La batalla de Tapso resultó en una decisiva victoria para César, consolidando aún más su control sobre el Imperio Romano. El regreso a Roma y dictadura. Con sus enemigos derrotados, César regresó a Roma como el líder indiscutible. En Roma, César implementó una serie de reformas para estabilizar y fortalecer el imperio. Entre ellas, la reorganización del calendario, que dio origen al calendario juliano, y la expansión del Senado. César fue nombrado dictador perpetuo en el 44 a.C., un título que suscitó tanto admiración como temor entre sus contemporáneos. Su concentración de poder generó resentimiento entre los senadores, quienes temían que su régimen representara el fin de la república. César también planeaba llevar a cabo nuevas campañas militares y continuar con sus reformas internas para consolidar el poder de Roma. Sin embargo, no todos compartían su visión de futuro. Muerte y legado. A pesar de sus éxitos, la concentración de poder en manos de César generó oposición entre algunos senadores. El 15 de marzo del 44 a.C., conocido como los Idus de Marzo, César fue asesinado en una conspiración liderada por varios senadores, entre ellos su amigo Bruto. Su muerte marcó el fin de la República y el inicio de una serie de eventos que llevarían al nacimiento del Imperio Romano. El legado de Julio César es vasto. Sus reformas, sus escritos y su influencia en la política y la cultura romana perduran hasta hoy. Su vida y su muerte cambiaron para siempre el curso de la historia. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de Julio César. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido histórico. Déjanos tus comentarios sobre qué otros personajes históricos te gustaría que cubriéramos.
Hasta la próxima.